Shalom Alejen, shalom a todos que están conectándose a la enseñanza de Roca Eterna Hain City y shalom a la audiencia presencial que está con nosotros. Hoy es miércoles, noche de estudio. Para mí es un placer estar con ustedes un miércoles que casi nunca pues tengo la oportunidad de hacerlo. Es bien importante, familia, que nosotros apartemos el tiempo para estudiar. Estamos a mitad de semana, ya pronto se acerca Shabbat. ¿Cuántos están esperando Shabbat? Amén, bendito sea el Padre por el Shabbat. Y vamos a comenzar la porción para así maximizar el tiempo. Tengo mucha información en esta noche, así que los hermanos acá presentes con libreta en mano, corazón dispuesto y mente abierta para aprender, porque acordémonos que nosotros estamos en una jornada de aprendizaje y estamos desaprendiendo para aprender a caminar en obediencia. Ese es mi tema, ese es mi logo, eso es lo que yo siempre me enfoco. Y en esta noche vamos a presentar la porción de esta semana que es Tetzaveh. Pero antes de continuar, vamos a presentarle este estudio a nuestro Rey. Bendito eres tú, soberano Rey del universo, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Grande y poderoso eres y te damos las gracias por el día de vida. Señor amado, estamos aquí con el deseo de estudiar tu palabra, tu Torah divina, tu instrucción para tu pueblo Israel. Por tanto, Padre, que seas tú dirigiendo las palabras que salen de mis labios y que este estudio sea de edificación para tu pueblo, Señor, en esta noche. Te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra y de poder, Señor, entenderla. Ayúdanos, Señor, en aquellas áreas que quizás no están claras para poder aplicarlas a nuestras vidas, mi Rey, porque de eso se trata. Señor, nos presentamos a ti por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. La porción se llama Tetzaveh y se titula Ordenarás. Y está tomada del libro de Shemot, o es Éxodo en español, el capítulo 27 al capítulo 30. Y la Haftará de esta semana, hay algunos ciclos, por ejemplo, el ciclo completo está en Ezequiel capítulo 43, los versículos 10 al 27. Y el Brit Hadashah en Filipenses 4 del 10 al 20. Hay muchos temas que se están hablando en esta porción y es una continuidad de la porción que nosotros estuvimos estudiando el Shabbat anterior, Terumá. Y acordémonos que en Terumá nosotros estuvimos hablando que el libro de Éxodo tiene o contiene alrededor de 15 capítulos que está hablando de la instrucción que el Eterno le dio a Moshe para la construcción o la edificación de el tabernáculo. Y esta es continuidad de la Parashat Terumá, puesto que se sigue dando, el Eterno le sigue dando instrucciones a Moisés. Y en el capítulo 27 se está hablando acerca del aceite para el alumbrado de la menorá. Y el Eterno le da instrucciones específicas de cómo se debe de elaborar este aceite. Capítulo 28 está hablando acerca de las vestimentas para el sacerdocio. Se enfoca también en esta porción en las vestimentas no tan solo de los sacerdotes, sino del sumo sacerdote. Por ejemplo, el efod, la coraza, las otras vestiduras sacerdotales. Y en el capítulo 29 se habla de cómo es que el Eterno le da la instrucción a Moisés para la ordenación de los sacerdotes. Y esto es algo importante que debemos de considerar. Después de la ordenación de los sacerdotes, hay unas ceremonias que habla el capítulo 29,
que tienen que presentar los sacerdotes dentro del espacio sagrado. Esta porción se va a estar hablando específicamente de la pureza que deben de tener los sacerdotes, el espacio sagrado, puesto que continúa la instrucción para la elaboración del tabernáculo, que viene siendo la morada o el templo, en otras palabras. Y se habla en el capítulo 30, el altar de incienso. Y la forma como vamos a presentar esta porción es la segunda parte de lo que nosotros estuvimos hablando el Shabbat pasado en la porción de la Parashat Terumá, que yo escogí el tema la casa que construimos juntos, ¿se acuerdan? Pues esta es la parte 2, la casa que construimos juntos, y vamos a presentarlo o a desarrollar el estudio desde la perspectiva del contexto antropológico. Y en el contexto antropológico ya ustedes pues conocen la definición, ya que yo lo había puesto en mi muro de Facebook para aquellos que no sabían o de qué se trata la antropología, y estuvimos hablando un poco acerca de la porción desde esta perspectiva. Mi intención en esta noche es conectar Terumá con Tetzaveh, porque hay 5 porciones corridas que vamos a estar terminando con el libro de Shemot antes de que conectemos con el libro de Vayikra o Levíticos. Y antes de que esto ocurra, dentro o en medio de las porciones sucede un evento triste que creo que se va a cubrir en la porción que va después de esta, acerca del evento del becerro de oro. Todavía no estamos en el becerro de oro porque el Eterno le está dando todas estas instrucciones a Moshe mientras él está en el monte. Los pilares, acordémonos que el Shabbat pasado estuvimos hablando de 3 pilares. A ver quién se acuerda. 3 pilares importantes en el Shabbat. Nadie se acuerda. No sé si ustedes se acuerdan, los que están conectados en línea. Estuvimos hablando de 3 pilares de justicia, honor y obediencia. En esta porción escogí otros 3 pilares que tienen que ver específicamente de los espacios sagrados, que es la lealtad, el respeto. Importante, el respeto a lo sagrado. ¿Qué es sagrado? ¿Qué es santidad? ¿Qué es lo que Dios considera como sagrado o santidad? Puesto que estamos hablando de una elaboración de un espacio que el Eterno quiere morar en medio de su pueblo. Eso es un espacio sagrado. Algo que es sagrado es algo que es consagrado, que es santo, que es separado para un propósito exclusivo. Nada más, ninguna impureza ritual ni moral puede entrar en ese espacio sagrado. En esta porción vamos a estar hablando acerca de estos 3 pilares, de cómo es que la lealtad y el respeto a lo sagrado es importante. Fue importante para ellos cuando recibieron la instrucción, y cómo es importante para nosotros hoy en día, porque nosotros no tenemos un templo físico en Jerusalén. Estamos anhelando que ese día llegue, que empiece la elaboración y la construcción del espacio sagrado, donde al final del tiempo el Eterno pueda morar en la tierra y toda la tierra se convierta entonces en un espacio sagrado. Vamos a hablar acerca de lo que es la ética de santidad. Y es una cita del rabino Jonathan Sacks que dice así. Fíjese cómo empieza esta cita. Lo que hace que la lealtad y el respeto y la santidad sean valores morales claves es que crean una comunidad moral en contraposición a un grupo de individuos autónomos. Tenga esta frase en mente, familia, porque acuérdese que entre medio de las porciones, como les mencioné al principio, hace poco, va a ocurrir un evento que va a interrumpir lo que es
esta instrucción de la elaboración. Lo que hace que la lealtad, el respeto y la santidad sean valores morales claves es que crean una comunidad moral en contraposición a un grupo de individuos autónomos. En otras palabras, lo que es una comunidad versus una muchedumbre. ¿Cómo es que se comporta o debe comportarse una comunidad y cómo se comporta una muchedumbre? Esto lo vamos a ver en el evento del Becerro de Oro. La lealtad liga al individuo al grupo que pertenece. Si nosotros somos la comunidad de Israel, nos identificamos con el pueblo de Israel, sea que estamos en esta comunidad presencial aquí en Hain City de Roca Eterna, entonces nuestra lealtad a el Eterno afecta lo que nosotros hacemos en este terreno y afecta la comunidad donde nosotros pertenecemos. En otras palabras, aquí en Roca Eterna o en la comunidad donde la audiencia internacional pertenezca. El respeto crea estructuras de autoridad que hace que las personas funcionen de manera efectiva dentro del grupo. Pero la santidad une a las personas en un universo moral compartido. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como Israel? El Mesías. Eso es lo que nos une a nosotros. Como seguidores del camino, seguidores de nuestro Adón Yeshua, nuestro rabino, nuestro maestro principal, entonces necesitamos tener estos conceptos de ética. ¿Y qué es ética? Es un conforme o un conjunto de leyes que sobresalta nuestra individualidad y, como dice el americano, erase the bar. O sea, en otras palabras, que nuestras expectativas se elevan. Lo sagrado es el lugar en el que entramos en lo que es más grande que uno mismo. En otras palabras, cuando nosotros como comunidad aprendemos a respetar y a ser leales al espacio que es sagrado, donde el mayor nivel de santidad está expuesto, entonces es una lucha con nuestro ego humano. Porque déjeme decirle una cosa, una de las luchas más grandes que tiene el ser humano es el ego. El ídolo más fuerte de erradicar es el yo. Y creo que, como dice el americano, in the word team, there's no I. En otras palabras, en la palabra grupo no hay un yo. Somos, no hay un individualismo. Me estoy expresando y me estoy dando a entender. El mismo acto de reunión en congregación nos puede elevar a un sentido de trascendencia. En otras palabras, cuando nosotros nos reunimos en los Shabbat, sea presencial o sea a través en línea, no, como que no es lo mismo cuando nosotros estamos presencial y podemos tener esa comunión con nuestros hermanos, vernos a la cara, saludarnos, compartir nuestros sentires, etcétera, etcétera, etcétera. Pero venimos con un solo propósito. Nosotros no venimos aquí en Shabbat porque queremos vernos lindos o nos extrañamos. Eso es parte de nuestro compartir, como se dice en inglés, fellowship. Pero cuando venimos en Shabbat, que es el espacio sagrado que el Eterno ha separado para su pueblo Israel, entonces crea un acto de elevación. Porque en nuestra mente sabemos que ese es el día apartado y Kadosh. Y sabemos a lo que venimos aquí en Shabbat. Entonces eso crea respeto y lealtad a lo que es sagrado. Esto es lo que esta cita comunica. O sea que el mismo acto de reunión en congregación nos puede elevar un sentido de trascendencia
en el cual unimos nuestra identidad con la de la comunidad o el grupo completo. Por eso dije ahorita, lo que nos une como pueblo es Mashiach. Yeshua es nuestro Mesías. A través de él adquirimos identidad, no por una religión, como muchos piensan, es a través de nuestro Adón, Mashiach. ¿Ok? Éxodo capítulo 27 y verso 20 está hablando. Acordémonos que cada vez que nosotros estudiamos las porciones, generalmente el título de la porción aparece en el primer verso de la porción que se está discutiendo. En este caso, es Éxodo capítulo 27, donde dice ordenarás. Esta palabra ordenarás es tetzaveh, que es la que está en la pantalla en letras rojas. Tetzaveh en hebreo. Por eso, familia, les recomiendo, les amonesto que por favor cuando usted estudie las porciones, busque el lenguaje hebreo. Aunque no sepamos hebreo, pero casi siempre tenemos una transliteración de las palabras cuando estamos buscándolas en hebreo al español. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que hay un mensaje detrás del mensaje. Un mensaje que está escondido. Y cuando digo escondido es que quizás cuando abrimos un Sefer Torah y el Eterno nos dé la oportunidad, si me pueden pasar una servilleta, por favor, y el Eterno nos dé la oportunidad de aprender hebreo, y poder leerlo, nosotros nos vamos a dar cuenta de estas verdades. Muchas gracias. Estoy un poquito acatarrada. El versículo clave que vamos a considerar como parte del estudio, yo acostumbro siempre a buscar un versículo clave y de ahí seguimos. Es Salmo 52:8. Pero yo soy como un árbol de olivo frondoso en la casa de Elohim. Yo pongo mi confianza en la misericordia de Elohim por siempre y para siempre. Algo que nosotros vamos a estar hablando es acerca del aceite. ¿Cómo es que el olivo tiene una relación o se vincula con la identidad del pueblo de Israel? Y se destaca similitudes en cuanto a lo que es el olivo y nuestro pueblo Israel, puesto que el olivo o el aceite de oliva es más selecto de todos los aceites. Tal como el pueblo de Israel, el Eterno lo ha consagrado y lo ha separado como suyo. Dentro de todas las naciones que existen en el planeta Tierra, solamente Israel, el Eterno ha hecho convenio. No hay ninguna otra nación que pueda decir yo tengo convenio con Dios, a menos que hayamos sido injertados al convenio. Este aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel, ¿cuántos son hijos de Israel? Amén. Purificamos nuestros corazones y nos volvemos al Eterno cuando estamos bajo presión, cuando somos amaqueados, cuando somos prensados, cuando estamos sintiendo que estamos siendo exprimidos, estamos haciendo así, nos están haciendo así. Así lo sentimos. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así que esta peculiaridad tiene el pueblo de Israel, que es la única nación en la historia que ha luchado por no perder su identidad. Que aunque quizás hayan personas dentro de la comunidad que se hayan diluido, cuando digo diluido, necesitamos entender que nuestro pueblo ha sido perseguido por muchos años y muchos de nuestros hermanos tuvieron que diluirse con otra identidad para poder sobrevivir en medio de la persecución. Pero a pesar de todo, nuestro pueblo Israel sigue siendo Israel. Y si el aceite es metido en otros líquidos, flota sobre lo alto. Así el pueblo de Israel
cuando cumplimos la voluntad del Eterno y nos mantenemos fieles al convenio, así somos elevados por encima de los demás pueblos, tal como la Torá lo ha descrito. Como el aceite sirve para iluminar la menorá, que es lo que estamos considerando en esta porción, así nosotros somos la luz del mundo. Se nos ha llamado a ser la luz del mundo. ¿Cómo nosotros podemos iluminar a los demás? Por medio de adquirir la sabiduría de lo alto, a través del estudio de la Torá. Y la menorá es un instrumento que se utilizaba para radiar luz. Y nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro Mesías Yeshua, nos recuerda lo siguiente. En Mateo capítulo 5, los versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Este es Yeshua mismo hablando a sus discípulos. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente encienda una lámpara, no la cubren con un tazón, sino que la ponen sobre el candelero que alumbra a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Esto va a ser una de las características que nos identifica a nosotros como sus discípulos. Que nosotros alumbremos a los demás. Y esa es una de las roles y función del que el Eterno le encomendó al pueblo de Israel. Cómo las naciones están en oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? La oscuridad significa caos, muerte, exilio. A causa de nuestra propia rebelión, cuando fuimos exiliados y nosotros estamos todavía en un tipo de exilio. Estamos tratando de salir de la oscuridad por medio del estudio de la Torá para aprender. Pero una de las cosas que nos lleva a iluminar y alumbrar a otros no es aprender solamente. Porque dice aquí Yeshua, para que los demás vean las buenas obras que ustedes hacen. De nada nos sirve que nosotros nos embotellemos conocimiento, si nosotros no lo ponemos por obra. Una de las cosas más difíciles de romper cuando nosotros hacemos transición es la mente greco-romana. La mente greco-romana se concentra en el conocimiento. Conocimiento. Y uno de los más brillantes filósofos pertenecían a esta clase de nacionalidad, los griegos. Ellos eran los mejores filósofos de la época. Pero entonces lo que el Eterno nos está tratando de recordar es que si nosotros nos damos la oportunidad, familia, si nosotros nos damos la oportunidad, porque si tú no quieres alumbrar, aunque te pongan un candelero para que tú enciendas, si no ponemos de nuestra parte, no vamos a encender. En otras palabras, nosotros tenemos que invertir en nuestra vida para poder ser ese candelero que alumbre las naciones. Y lo hacemos cuando nosotros demostramos lo que aprendemos. Esto es obras que refleja la justicia y la bondad de Elohim. Esa es parte de ser Israel. Reflejar a las naciones que están en el caos y la muerte, la justicia y la bondad de Elohim para traerlos a la esfera de la vida. Una vez que ellos están en la esfera de la vida, entonces van a entrar en convenio y entonces el círculo se repite. Esto es parte de nuestra comisión que Yeshua nos encomendó a nosotros de hacer discípulos de todas las naciones. La misma misión de Israel. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. Yeshua nos dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. En otras palabras, no vamos a estar en caos.
no vamos a estar en la muerte, en la esfera de la muerte, sino que si seguimos los parámetros legales que hay en la Escritura, porque acordémonos, familia, que estar en convenio nos ata, nos vincula, nos relaciona a la legalidad que está en la Torá. La Torá no es un libro que fue escrito para nuestra audiencia, fue escrito a otra audiencia, mas contiene las palabras del autor. Y muchas de estas palabras fueron hechas a través de estipulaciones legales para que entonces podamos nosotros entender la voluntad de Elohim. Muchas veces se nos decía que teníamos que entender la mente de Cristo, ¿cierto? Si tú no entiendes la mente de Cristo, entonces no vas a entender la Biblia. Pues precisamente entender la mente de nuestro Mesías, que fue el instrumento que el Eterno dejó y envió para nosotros poder ser injertados en el convenio. La mente del Eterno está en su Torá. Eso es lo que significa entender la mente de Cristo, que nunca se nos explicó de esta forma cuando nosotros estábamos tratando de agradar a Dios de la mejor forma. Y no lo estoy diciendo en forma de crítica, sino para que nosotros podamos relacionar los conceptos, porque yo sé que muchas personas dicen, todavía están comenzando y cada vez más personas se unen a las enseñanzas, y hay personas que me escriben a mí que apenas están comenzando en estos primeros pasos de la Torá, de guardar la Torá. Por eso estoy haciendo estos conceptos y los estoy relacionando. ¿Cuál es la perspectiva de esta porción? Israel tenía la responsabilidad de traer el aceite. Acordémonos que en la porción Terumá estuvimos hablando acerca de aquellos que tenían el corazón dispuesto. Tenían que dar, tenían que traer lo mejor. Los hijos de Israel tenían la responsabilidad de traer el aceite, y no cualquier aceite. Era el aceite que iba a mantener la llama encendida perpetua y continuamente en el lugar santo. O sea, en el fuego de la menorá. Y dentro de esta porción, otra perspectiva es que los sacerdotes iban a ser encargados de recibir este aceite que era traído diariamente para hacer el servicio del encendido de la menorá. Esto es algo que es legalidad escritural para un personal escogido. En otras palabras, no todo era responsabilidad del pueblo traer, para que entonces el personal que Dios encargó pudiese hacer su oficio. Tenían que, una de las cosas bien características del olivo es que el olivo sobrevive temperaturas áridas. Si ellos estaban o pudiesen haber traído quizás aceite, porque acordémonos que ellos necesitaban aceite también para cocinar, pero esto iba a ser un aceite especial. Era el aceite de la primera prensa, el más puro. No podía tener ningún sedimento. No sé si usted ha tenido la oportunidad de cuando usted va a comprar en el supermercado, nosotras las damas, ¿verdad? Cuando vamos a comprar aceite de oliva, yo me he dado la tarea de ver la cantidad de aceites que están en el stand de los supermercados, y tú puedes ver la gran diferencia en el color, y claro está, gran diferencia en el precio. Mientras más caro el aceite, no necesariamente tiene que ser mejor calidad, pero mayormente tiene un sabor diferente. Entonces, Israel tenía conocimiento de cómo elaborar este aceite.
Ya tenía la experiencia para hacerlo. Por eso es que hay instrucción en cuanto al aceite. Éxodo 28, que es el capítulo, yo me voy a enfocar en el capítulo 28 en esta noche. Vamos a hablar de Aarón. Es curioso que en esta porción no se menciona a Moisés por nombre. Él está ausente. Dios está hablando con él en el monte, él está recibiendo la instrucción, pero en esta porción el enfoque es Aarón. Aarón y sus hijos, específicamente Aarón. No se menciona a Moisés por nombre. Porque Moisés iba a tener que, después de haber recibido toda esta porción, instrucción en esta porción y en la demás y en las siguientes porciones, él tenía que llevarlo a cabo. En otras palabras, se lo tenía que comunicar al pueblo, pero la responsabilidad cuando se iba a erigir el tabernáculo, él tenía que inspeccionar que todo hubiese estado de la forma como el Eterno se lo mostró. Que eso en realidad es un milagro. Porque si yo te muestro a ti, yo recibo un plano, un diseño, y está en mi mente, pero te doy solamente la instrucción. Y tú, debido a la instrucción que yo te doy, tú lo elaboras según está en mi mente. Eso verdaderamente se considera un milagro. Vemos la obra de Ruach HaKodesh en esta porción y en las demás porciones. Que me diga a mí que el espíritu de Adonai no está en la Torá, es que no está estudiando Torá. Vemos aquí una instrucción específica. Dice: llamarás a tu hermano Aarón y a sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como Kohanim. Los Kohanim es sacerdotes. Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y esta instrucción se repite en Números, capítulo 18. Y harás para tu hermano Aarón. Ya el Eterno escogió un personal específico, un liderazgo dentro del campamento que lo iba a representar al pueblo dentro de un espacio sagrado. Dice: y harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Adonai, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos. Fíjense lo que dice aquí, esta expresión. Esta es la boca de Hashem hablando. Por eso yo quiero que usted se detenga y cuando usted lo lea las porciones se detenga minuciosamente. Subraye, circule, porque estas expresiones son clave. Dice: yo, ¿quién es ese yo? Hashem. He dado un espíritu de sabiduría a estos artesanos. Dentro del campamento de Israel había gente con capacidades, con dones y habilidades, que fue lo que nosotros estuvimos hablando el Shabbat pasado, cuando estuvimos hablando acerca de nuestros dones y capacidades. ¿Se acuerdan? Dice: yo le he dado un espíritu de sabiduría. Hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de Cohen. Aquí se está creando un sistema ordenado, un oficio específico. Se escoge un individuo con sus descendientes dentro de una familia específica, que va a ser un ministerio específico. Pero este ministerio específico, sobre los hombros cae dignidad y esplendor. Por eso los tres pilares que mencioné al principio de la porción, ¿cuáles son? A ver. Eso era lo que el Eterno quiere comunicar para el campamento de Israel. Pero dice: los levitas ayudan a servir como un recordatorio para el pueblo.
Si sabemos que el pueblo de Israel entró en convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios los separa, lo aparta, lo dice, tú eres mi especial tesoro. Lo aparta como santo, no individualmente, sino como nación. Dice que los levitas debían enseñar e instruir al pueblo en relación con las cosas santas. Por eso cuando volvamos a estudiar acerca de la legalidad en el Sanedrín, no es de extrañar que dentro del Sanedrín estuviera o se compusiera también 23 levitas. Porque estos levitas eran instruidos en la legalidad de las cosas que son sagradas. Por eso ahorita toqué acerca de la ética de la santidad. Si nosotros no estudiamos lo que es santidad, y no es santidad a mi punto de vista, que es lo que yo creo que es santo, lo que se nos comunicó, lo que se nos enseñó anteriormente de lo que es una imagen de lo que significa santidad, todo lo que tiene que ver con santidad está relacionado con el espacio sagrado del templo, donde es el lugar escogido por el Eterno para que su presencia more. Si Israel es llamado a ser una nación santa y el Padre los escoge para ser los ayudantes de los sacerdotes, ellos tenían que ser instruidos a tener respeto a las cosas sagradas, porque eran los representantes de Elohim ante el pueblo. ¿Me están entendiendo? Ok. Levíticos 10 y 11 es el precedente legal que está apoyando las palabras que estoy diciendo. Dice, para que ustedes distingan entre lo que es santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Santo versus profano. ¿Qué es lo que profana la esfera de la santidad? La impureza ritual y la impureza moral. Todo lo que sea inmoral contamina lo que es sagrado, lo profana. Entonces, esta jurisdicción o este personal o estos oficiantes tenían que saber las leyes relacionadas a lo que es pureza moral y pureza ritual. Y tenían que comunicarla al pueblo para que el pueblo no fuese ignorante, porque si tú eres ignorante de una ley y la violas, no sabías que tenías, porque no tenías conocimiento, versus a tú tener conocimiento y la violaste a sabiendas. Y hay un principio y hay un concepto que está relacionado con el contexto antropólogo de las culturas, de las civilizaciones en el antiguo Medio Oriente. Dios está haciendo una comparación y está haciendo una diferencia marcada, firme y sólida. Porque dentro de las civilizaciones ellos tenían sus templos. Toda civilización antigua tenía sus sacerdotes. Toda civilización antigua tenía sus dioses y sus deidades y sus sacerdotes y sus sacerdotisas. ¿No se han preguntado por qué dentro del pueblo de Israel solamente el Eterno escogió a varones para ser sacerdotes y no ha permitido ni permitirá ni escogió a las mujeres para ser sacerdotisas? ¿Alguien tiene alguna idea? Inmoralidad en medio de su pueblo. ¿Por qué inmoralidad? Sabemos y conocemos que la gran mayoría de los rituales que hacían estos sacerdotes y sacerdotisas tenían que ver con la esfera de lo que es inmoral. Porque según la deidad que ellos servían, ellos imitaban su conducta. Entonces, las hijas de Israel, como parte de un pueblo kadosh, iban a ser consideradas como mujeres santas. Y por tanto,
no podían ser sacerdotisas. Por eso es que el Padre está marcando una diferencia y está dando estas instrucciones. Si hay mujeres levitas, obvio, nacieron dentro de la tribu de Leví. Se han casado con sacerdotes, pero no ministraban en ningún momento. Tenían su función, tenían su rol. Sabemos que en estas porciones próximas, las mujeres que eran expertas en el telar rindieron sus talentos para así hacer los velos del santuario. Y yo no sé si usted, dama, usted sabe operar un telar o sabe coser en una máquina. Esos son dones y capacidades. Porque hay diseñadoras espectaculares en el mundo secular y la gran mayoría son mujeres. Dentro del campamento de Israel, la mujer tenía su rol y función, pero no era parte de este oficio celestial escogido para ministrar a favor del Eterno. Rol y función de los Cohen. Esto está sacado de Jonathan Sacks' Lessons in Leadership, a weekly reading of the Jewish Bible. La tarea del sacerdote era el mantenimiento de los límites de lo que es sagrado. ¿Por qué? Si ellos permitían alguna profanación, el Eterno iba a demandar de ellos a costa de su propia vida, como Pinjas. El que quiera o se identifique como un sacerdote hoy en día, no sabe lo que está diciendo. El que diga yo soy levita, sin tener quizás la prueba o hijo de Aarón. Mira, familia, vamos a mantenernos humildes, aprendiendo y aplicando lo que aprendemos. Porque una de las cosas que es bien difícil de arrancar es nuestro ego. Y en esta porción se ve claramente que Moisés nos está enseñando una lección. Ellos eran responsables de distinguir y aplicar las reglas apropiadas para separar o distinguir y para instruir. Ezequiel 44, 23 y 24 nos dice que ellos tenían que enseñar al pueblo, Por eso, en esta porción, en el capítulo 29, cuando ellos, Aarón y sus hijos, son consagrados, ellos reciben instrucción. Porque ¿para qué van a ser consagrados en un oficio si no saben lo que tienen que hacer? Ellos necesitan ser instruidos. Es como cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo y nos presentamos. Lo primero que hacemos es que presentamos nuestras credenciales. Yo estoy preparado para hacer esta tarea. Esta es mi especialidad. Tengo experiencia, tengo conocimiento, estudié para esto, me capacité y para esto es que yo estoy aplicando. Ellos tenían que enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano y habilitarlos para reconocer entre lo limpio y lo inmundo. Serán jueces de sangre. Rendirán decisiones conforme a mis estatutos. Por eso son parte del Sanedrín mayor. En todas mis festividades designadas guardarán mis mandamientos y regulaciones y guardarán mis Shabbatot Kadoshim, mi santo Shabbat. La responsabilidad del Cohen era grande. La responsabilidad en los hombros de Aarón era grande. Las vestiduras sacerdotales iban a distinguirlo de todos los demás. Sin embargo, solamente él podía usarlas mientras estaba ministrando dentro del recinto sagrado. No podía sacar esas vestiduras fuera del recinto sagrado. Tenía que mantenerlas dentro del recinto sagrado. Por eso en el tiempo en el que Roma toma control sobre Judea,
ellos tenían las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Cuando era tiempo de la fiesta, se las daban al Cohen. Eso es un símbolo de vergüenza. Porque aquí hay un precedente legal. Ellos necesitaban mantener las cosas santas dentro del parámetro santo. Éxodo 28:2 dice: harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Adonai, que expresen dignidad, kavod y esplendor. Tifará. Salmo 132:9: sean tus sacerdotes vestidos de justicia y griten de alegría a tus santos. Una de las capacidades era que iban a ser justos. Su sacerdocio fue establecido para funcionar como mediadores para Israel. Las vestiduras eran como una especie de uniforme. Cuando usted ve un policía generalmente uniformado. Cuando usted va a un hospital, usted puede distinguir quién es doctor, quién es una enfermera registrada, quiénes son los que son practicantes por el color de sus vestimentas. Es como un uniforme. A nosotros desde pequeños siempre nos instruyeron a estar diferenciados cuando entramos en el recinto escolar. ¿Verdad que sí? Todos nosotros tuvimos que vestirnos con un uniforme para identificarnos que pertenecíamos a un recinto escolar específico. Pues los sacerdotes tenían su uniforme e hicieron que el pueblo reconociera a los sacerdotes que ellos eran portadores de la imagen de Adonai con autoridad divina. Los que confeccionaron esta vestimenta, o sea, que los que estaban cubriendo a los sacerdotes, era un alto honor. Tenían que estar llenos del Espíritu. Por eso leímos ahorita que el Eterno le iba a dar espíritu de sabiduría. Éxodo 28:3. Habla a todos los artesanos a quien yo he dado espíritu de sabiduría y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de Cohen. La vestimenta que usaba Aarón cuando ministraba en el lugar santo, era importante que él las estuviese dentro, conocer el tiempo, cuándo y el por qué. Sin ella sería negligente en reverenciar al Eterno, en el sentido de que no se presentaba adecuadamente cuando él lo había establecido. Si no estaba cubierto cuando él tenía que presentarse dentro del recinto sagrado, Dios lo miraba como un extraño. Es decir, pero yo te asigné a ti, Aarón, vestiduras que representen mi honor, mi gloria. ¿Por qué no estás vestido con ella? Es como cuando nosotros nos presentamos delante de Adonai, que somos sus hijos, y no conocemos el protocolo. Y nos presentamos en Shabbat cuando ya Shabbat terminó. O viene Pesaj y no sabemos distinguir la santidad de ese espacio sagrado. Por eso es importante el aprendizaje. Número 18, del 5 al 7. Esta es la responsabilidad de Aarón. Tú tendrás a tu cargo todas las cosas santas y del altar para que no haya ira. ¿Por qué ira? Porque Aarón no podía permitir que nada profanara las cosas santas. Porque al final, cuando todo fuese consagrado, las cosas santas habían sido ungidas. Y esa unción representaba la autoridad divina, de que nadie más tenía la jurisdicción para ministrar ni tocar las cosas santas. ¿Me están entendiendo? Esto es legalidad. Por eso es que muchas personas no conocen lo que es la legalidad de la Escritura. Dice, yo mismo
he tomado a tus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Ellos han sido dados como ofrenda a Adonai para que ellos puedan hacer el servicio en el tabernáculo de testimonio. Tú y tus hijos contigo ejercitarán sus prerrogativas y deberes como Kohanim, referente a todo lo que tiene que ver con el altar y dentro de la cortina o el velo. Yo confío en el servicio requerido de los Kohanim a ti, Aarón. Gran responsabilidad, porque mire lo que dice el Eterno. La persona no autorizada que trate de hacerlo será ¿qué? Puesta a muerte. No es juego, familia. No, con las cosas santas no se juega. Con las cosas santas no se juega. Por eso es que uno de los pilares que puse en esta porción es el respeto. Necesitamos desarrollar ese respeto a las cosas santas. Por eso vemos a nuestro hermano Judá que muchas veces, aunque no entendemos el por qué ellos hacen las cosas tan exageradas o extremas, es precisamente porque conocen lo que es santo. Y quieren de una forma u otra mantener o guardar que nada se profane, que nada de lo que es santo sea profanado. Por eso es que ellos son así. Entonces, si nosotros desarrollamos el mismo respeto por lo que son espacios sagrados, por lo que es vivir una vida de convenio, portar la imagen de Dios, porque estamos preparando una morada en nosotros, ¿verdad? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. So necesitamos reflejar la justicia y la bondad del Eterno. Nuestra vida está en juego. Ezequiel 44, del 17 al 19, está hablando acerca de la legalidad de la escritura, de cómo las vestimentas de los sacerdotes portaban la santidad. Santidad del Eterno. Una vez que ellos entren por la puerta del patio interior, o sea, el patio interior se está refiriendo al lugar donde ellos podían estar, en el templo, el atrio interior. Usarán ropas de lino. No usarán ninguna lana que sirven a las puertas del patio interior o dentro de la casa. La casa se está refiriendo al templo. Usarán turbantes de lino en sus cabezas. Aquí está el precedente legal del por qué los sacerdotes tenían que cubrirse su cabeza. No es invento. Está aquí. Subraya ese versículo. Subráyelo en su Biblia. Ezequiel 44, 18. Y calzoncillos de lino en sus cuerpos y no usarán nada que los haga sudar. Está citando de Éxodo 39, 28. Antes de salir al pueblo en el patio exterior, se quitarán la ropa en las cuales ministran. Aquí está el precedente legal que les mencioné ahorita. Las pondrán en los aposentos Kadoshim y se pondrán otras ropas, o sea, sus ropas regulares. ¿Por qué? Porque esas vestiduras portaban la santidad. Ellos podían estar en el espacio sagrado, ministrar dentro de ese perímetro que está dedicado, que porta la santidad de Hashem, usando su uniforme. Y dice, los pondrán en aposentos Kadoshim. Dentro del templo, en uno de los edificios, había un área dedicada específicamente para esto. Había un sacerdote encargado que era quien inspeccionaba las vestiduras, y los sacerdotes que estaban oficiando en turno, que se les había acabado el turno, pues ellos tenían que pasar por este aposento para entonces
dejar sus vestiduras, dejar su uniforme al encargado y ponerse sus ropas regulares. Y había un pasillo donde ellos podían salir sin tener que contagiarse con la santidad del recinto sagrado, para que no transmitan su kedushá al pueblo por medio de su ropa. Este es orden y legalidad. Por eso es que cuando vemos en las películas, específicamente durante Semana Santa, que vemos al sumo sacerdote fuera del recinto sagrado con su uniforme, y cuando digo su uniforme son las vestiduras kadoshim, de dignidad, de esplendor, está violando este principio. No podían sacar esas vestimentas de allí. Con esas vestiduras sagradas no. Es ley, lo acabamos de leer. Este sale de la boca de Adonai. Hay una explicación interesante. ¿Estamos aprendiendo? Hay una explicación interesante que quiero hacer una relación y presentarles a ustedes una perspectiva en cuanto a las vestimentas de gloria, belleza, dignidad y majestuosidad. Yo no sé si usted se hace un cuadro mental del sumo sacerdote vestido con estas vestimentas. Ese hombre tuvo que verse hermoso. Hermoso, regio, impresionante. La obra maestra de estas vestiduras. Y no tan solamente la obra maestra, sino el hecho de que en esas vestiduras hay un mensaje. Hay una explicación interesante que es presentada por Kav Sofer, el rabino Abraham Sofer de Pressburg. Uno es recordar a la persona que lo usa, refiriéndose a lo que son las vestimentas del sumo sacerdote, que es una persona especial en un estado especial. Imagínense a Aarón vestido con estas vestiduras de majestuosidad, gloria, honor y belleza. Y esa persona no debía violar las expectativas del oficio que poseía, porque estaba representando a Hashem dentro del pueblo, en un espacio sagrado. Y esto se aplica a la compañía que la persona mantiene, el lenguaje que usa. O sea, Aarón se veía regio, pero no es que te veías regio solamente. Era que tenías que tener conciencia. Aarón tenía que tener conciencia de cómo tenía que hablar, de cómo podía representar al Eterno. El lenguaje que usaba, las acciones que realizaba, los valores que transmitía a los demás en todos los aspectos de su vida diaria. Una cosa es que nosotros aquí, en una congregación, que nos une, nos amamos, estamos aprendiendo juntos, nos gozamos, nos reunimos de Shabbat en Shabbat. Y aquí pues nos vemos hermosos. Como siempre yo digo, este es el lugar más hermoso donde la gente más hermosa se congrega. Pero fuera de aquí, de este recinto, debemos vernos de la misma forma. Este es el mensaje que las vestimentas de honor, belleza, dignidad, majestuosidad nos comunica. Otros esperan que sus estándares sean serios y deberían saberlo y vivir de acuerdo según ellos. Otra razón era, como leímos, que los demás reconozcan que se trata de una persona a quien se debe respetar y honrar. El pueblo sabía quién era Aarón. No porque quizás él se vestía de esta forma, sino porque había sido escogido para el oficio de Cohen por Dios mismo. Y por supuesto, una persona con un oficio especial merece respeto. Este es otro de los mensajes
que esta porción nos comunica a nosotros. Merece respeto porque está representando a Hashem. Dice, por lo que hacen, no por la oficina que tienen, pero la oficina o la posición en sí. Porque Cohen es un funcionario como también un funcionario de lo que es el gobierno, como lo que es un policía, como lo que es un rabino, como lo que es un maestro, como lo que es un padre, etcétera, etcétera. Se merecen respeto porque están cumpliendo con una función especial. Incluso si uno no tiene respeto por la persona como individuo, debe ser representado y tener respeto por lo que es, el estatus que representa. Esto es algo también que necesitamos desarrollar. Respeto a lo que es sagrado y honorable. Son las prendas de Aarón, estas prendas de gloria, belleza, dignidad y majestuosidad, nos recuerdan que la forma en que nosotros hablamos, los chistes que contamos, la voluntad de seguir su dirección, la ayuda que le brindamos, los privilegios, las restricciones que tienen, se ven afectadas por la posición que tienen, además de otros factores como nuestro afecto o falta de ellos por ellos, nuestros sentimientos acerca de quienes ellos son. Aarón, sus hijos, los levitas, que habían sido escogidos, eran personas que merecían respeto. Pero dentro de la esfera de lo que es respeto a lo sagrado, en su conciencia ellos necesitaban también reflejar la justicia y la bondad de Elohim en el campamento. Hoy en día, aquí, qué fácil es faltarnos el respeto unos a otros. No tener consideración. Y somos llamados hermanos. Y estamos compartiendo en un Shabbat. ¿Usted sabía que parte de lo que significa o se considera en la Torá fuego extraño también se relaciona con argumentos? Las conversaciones que nosotros tenemos que pueden agitar el humor de una persona y hacerla pecar delante de Hashem. Eso es fuego extraño también. Cuando traemos al recinto sagrado de lo que es Shabbat, es un espacio sagrado. Hay cosas que no se deben de traer en Shabbat, ni en la mesa de Shabbat los viernes, ni a la congregación los Shabbat, cuando estamos en reuniones. Y son este tipo de conversaciones que cuando usted hace así, prende una mecha, hace y hay divisiones y hay controversias dentro de las congregaciones por este tipo de conversaciones, como lo que es la Lashon Hará, lo que es chisme, lo que son divisiones, indiferencias, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que se considera también fuego extraño, por si usted no lo sabía. Pues en Shabbat yo me cuido mucho de no hablar cosas indebidas. A veces quisiera, pero no puedo, porque estoy en un espacio kadosh, no me pertenece. Entonces, eso es desarrollar respeto a lo que es lo sagrado. Cuando se termina Shabbat, entonces puedo entrar quizás en una conversación de una forma civil con una persona para poder arreglar un asunto, pero no esperemos a Shabbat para hacerlo. Porque está transgrediendo el mandamiento de tener shalom. Si no hay shalom, entonces rompemos Shabbat. ¿No lo habían visto desde ese punto de vista? Considérelo. Se lo dejo ahí. Me retiro. No, todavía no, porque me falta. Pero se lo dejo ahí para que lo consideren y la audiencia también. Éxodo 29:1. Este es Hashem hablándole a Moisés. Para dedicarlos como kadosh a ellos, para ministrarme a mí en el oficio de Cohen. Y esta es otra perspectiva
de lo que es liderazgo dentro de Israel. En The Ethic of Holiness, el libro de Ethic of Holiness del rabino Jonathan Sacks, él dice lo siguiente, y él separa los profetas trayendo mensajes al Eterno, del Eterno al pueblo, y cómo los sacerdotes representaban al pueblo ante Elohim. Lo primario era ser un intermediario, y ambos, tal como los profetas como sacerdotes, eran intermediarios en nombre de Elohim dentro del pueblo. Para que Elohim fuese su Dios y para que haya una adoración adecuada, el pueblo necesitaba este tipo de funcionarios religiosos que pudieran tener acceso a lo divino y proporcionar adoración y el servicio necesarios al Eterno dentro de su lugar de residencia. En otras palabras, el tabernáculo. Si bien los profetas eran reformistas e individualistas, porque el Eterno los escogía con misiones específicas, los sacerdotes estaban más institucionalizados y asociados con tradiciones permanentes. En otras palabras, ellos recibían la capacitación, la legalidad de la santidad, de lo que es sagrado, de las cosas santas, la transmitían al pueblo, pero cuando se levantaba un profeta en Israel, no era para decirte Dios te ama, ni para decirte lo lindo o lo linda que es, o lo linda que está tu cuenta bancaria. Cuando se levantaba un profeta verdadero de parte del Eterno en el campamento de Israel, era precisamente porque no había respeto a los espacios sagrados. Se habían apartado y ahora estaban en caos por haber desobedecido y quebrantado el convenio. Entonces, en amor, aquí es que entra el amor. Dios, que está sentado en su trono, mandaba un profeta, su representante, para decirle: estás en caos, pueblo mío. Has quebrantado los mis mandamientos, mis preceptos y mis ordenanzas. Por esto estás en la esfera de la muerte. Quiero entrarte nuevamente a la esfera de la vida, donde hay santidad, donde hay pureza. Arréglate. Le daba la amonestación al pueblo: arréglate, arrepiéntete, regresa. Si lo haces, perdonaré tus transgresiones. Estudia los profetas desde este ángulo. Perdonaré tus transgresiones. Pero el pueblo se empeñaba en estar en la esfera del caos, en adorar a otros dioses. Introdujeron y profanaron lo que es santidad y lo que es moralidad. Entonces Hashem, porque hay unas estipulaciones legales dentro del convenio de Deuteronomio 28, 29 y 30, que dice: si no obedeces mis mandamientos, entonces no te va a ir bien. Entonces va a haber, el caos aumentará, porque voy a enviar a los enemigos de Israel para que entonces sean mi instrumento en mis manos con vara de hierro para castigarte. Hoy en día, cuando una persona se levante dentro de una congregación y dice ser profeta del Eterno, yo decía: espérate, porque esto lo que viene a traer es corrección. No te va a traer otro mensaje, sino a decir: arrepiéntete, vuelve a Hashem. Ese es el patrón que hay en la Escritura. ¿Cuál fue el impacto del Mishkan en medio de ellos diariamente? Ya cuando todo estaba elaborado, yo me hago un cuadro mental. Tuvo que haber sido hermoso. El sacerdocio y el santuario hicieron una gran diferencia moral, no solo espiritual. Porque los sacerdotes se enfocaron en sembrar al pueblo que cultivase una relación con el Eterno. Usted sabe que una persona invierta en usted un tiempo para transmitirte mensaje de vida
instruirte en la palabra para que tú te puedas acercar y conocer más y entender la mente de Dios. Tú quieres entender la mente de Dios. Te voy a enseñar a entender la mente de Dios. Abre la Torá. Vamos a aprender. Vamos a estudiar. Y dedicamos tiempo para que conozcamos la legalidad, los mandamientos, las ordenanzas, los testimonios. Que guardemos la santidad, que aprendemos a desarrollar respeto sobre todas las cosas. Respeto es reverencia. Si usted ve una Biblia en el piso, familia, recójala, póngala en el asiento. Si usted ve un sidur mal puesto, recójalo. Cada acto pequeño tiene una consecuencia gigantesca. Porque uno cambia no de la noche a la mañana, sino cultivando diariamente, ejerciendo diariamente, aplicando diariamente los mandamientos que hemos aprendido. Una persona como lo que eran los sacerdotes se enfocaron en que el pueblo desarrollara esta relación. Que guardara los mandamientos, que aprendieran a guardar la santidad del lugar sagrado. Y los profetas se centraron en la relación entre las personas entre sí. Pero los sacerdotes supervisaban los rituales y los profetas hablaban de ética. La ética moral. Lo que el pueblo se apartó vez tras vez. Un grupo se preocupaba por la santidad y el otro por la virtud o la moralidad. El servicio sacerdotal y su servicio fueron recordatorios constantes para que nosotros que estamos construyendo una casa honremos y respetemos las cosas santas y dejar que nuestra vida refleje lo sagrado que habita entre nosotros, porque el punto final es que Dios quiere morar con la humanidad. Debemos estar continuamente conscientes de que el Eterno está en medio de nosotros y su Espíritu reside en nosotros. Yo no sé si nosotros cogemos esto algo como ligero o algo que cala hondo, pesado, que nos debe impulsar más a amar a Dios. Porque qué lindo es decirle a la gente, mira, Dios te ama. ¿Quién no sabe eso? Pero reflejar el amor de Dios. ¿Cómo yo puedo reflejar el amor de Dios? A través de mis actos de justicia, bondad y obediencia. Yo puedo reflejarte el amor de Dios. Y que el Espíritu de Adonai reside en mí. Porque fui sellado con un propósito. Hay 3 dimensiones de la vida moral. De lo que nosotros se supone que estemos practicando acá, pureza moral, y apartarnos de la impureza moral. Porque acordémonos que estamos aprendiendo rituales y estos rituales cargan valores que nos conectan a lo que es sagrado y santo. Pero yo no soy sacerdote, yo no soy levita, porque yo tengo que estudiar el templo. Hay muchas personas que se expresan así. Eso a mí no me toca, ¿para qué yo lo tengo que estudiar? Eso a mí no me, ¿cómo se dice? No me aplica. Yo soy mujer, porque yo tengo que estudiar esos rituales. A mí me fascina estudiar el templo. Y yo sé que yo nunca voy a pasar de la puerta Nicanor. Es más, que el Padre tenga misericordia y me conceda pisar los atrios cuando eso esté nuevamente elaborado. Pero estamos aprendiendo el protocolo. Lo estamos practicando. Shabbat tras Shabbat. Ahora entendemos que hay tiempos de encuentro con nuestro Elohim todos los días, semanalmente, cuando hay fiestas. ¿Verdad que sí?
Entonces, estos rituales y estas ceremonias y este protocolo de oraciones es necesario que lo aprendamos. No es cosa judía, sino más bien nos acerca al corazón de Elohim. Porque cuando el templo esté erigido, guess what, familia? Ninguno de nosotros puede entrar a los atrios del templo con zapatos. ¿Usted lo sabía? Ninguna de nosotras, espérate, vamos a hablarte a ti, mujer que me estás viendo. Ninguna de nosotras puede estar con el pelo bien, bien arregladito, con mucho maquillaje. ¿Sabe por qué? Porque antes de entrar allí tenemos que pasar por un ritual de inmersión. Todo el maquillaje y todo el peinado y toda la joya, tienes que quitártelo y tienes que entrar para purificarte. Si no aprendemos ahora estas cosas, se nos va a hacer bien difícil y vamos a entrar en el lugar sagrado sin respeto. ¿Me están entendiendo entonces el mensaje? Dentro de la vida moral necesitamos entender lo que es lealtad. Ya casi estoy terminando. Y hay una diferencia entre lealtad y traición. Porque la lealtad significa que estoy preparado para hacer sacrificios por el bien de mi familia, mi equipo, los que son mis compañeros de milicia y mis conciudadanos, los grupos que me ayudan a ser la persona que soy. Tomo sus intereses en serio porque no son solamente los míos. También tenemos el respeto por la autoridad y lo que es opuesto a la subversión, que es lo que vemos en la Parashá Korah. Sin el respeto por las cosas sagradas, ninguna institución es posible. Tal vez tampoco ni una cultura. Se debe de enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a respetar la autoridad en las escuelas. Usted sabe que las escuelas son centros de caos a nuestros jóvenes. Muchos de ellos callan, sufren en silencio. Son hasta víctimas de bullying. Y todo esto crea en la mente de un joven un desastre. Necesitamos estar pendientes e inculcarle valores morales. También a los ejércitos, los tribunales, las asociaciones profesionales, incluso los deportes, dependen del respeto de lo que es autoridad. Una persona que no le gusta que le corrijan tiene problemas de autoridad porque no quiere someterse a ninguna. Que Hashem me lo revele, que Hashem me lo diga. Yo he escuchado a personas así. Es decir, ok. Esas actitudes profanan lo que es el espacio sagrado en un Shabbat. Y más aún, nosotros deshonramos la imagen a la que representamos, protegiendo lo que es sagrado. Estos valores, familia, escúcheme bien lo que les voy a decir. Lo sagrado no es negociable. Leímos que es Hashem le quita la vida a una persona que sobrepasa la autoridad de lo que es sagrado. Es ley. No tenemos jurisdicción de cambiar lo establecido en lo que es fiestas. Todas las fiestas son espacios sagrados. Todas. Porque hay controversia, porque hay división. Porque queremos usurpar un lugar que no nos corresponde. No conocemos la legalidad de la escritura o simplemente no nos importa. Lo digo, I'm sorry, pero es verdad. El tiempo de la fiesta debe de ser un tiempo de regocijo, donde el pueblo se una, donde nosotros sintamos esa alegría, ese gozo, que estamos ya listos para entrar en una fiesta, de un encuentro con el Eterno. Esa debe ser nuestra actitud y debe ser nuestro corazón. Porque los valores que consideramos a lo que es sagrado, Hashem los establece. Y cuando el rey habla,
el pueblo obedece, es ley. No es lo que nosotros queremos hacer, aunque tengamos buena intención. Aprendamos de Nadab y Abiú. Ellos tenían una buena intención, pero se presentaron delante de Hashem cuando no los había mandado a presentarse. ¿Y qué pasó? Murieron. Y portaban las vestiduras sagradas. Y habían sido entrenados. Habían recibido la instrucción, la capacitación. Y con todo y con eso, nuestra buena intención no cuenta. Cuando Hashem establece algo, es porque Él lo estableció y así debe hacerse. Amén. Lealtad, respeto y santidad. Ese debe de ser los pilares en cada comunidad. En cada comunidad, en cada congregación, en cada grupo, en cada célula, en cada casa de estudio, como usted se quiera llamar. Necesitamos desarrollar una comunidad en un lugar de un grupo de individuos autodirigidos, que nadie sabe quién es el líder. Siempre necesitamos un liderazgo. Familia, es el patrón bíblico. Aunque no te caiga bien el líder, él es el líder y punto. La lealtad crea vínculos entre individuos y un grupo. El respeto crea una atmósfera que nos hace trabajar como equipo. Equipo. Es un reino. Hay un rey en un trono y es un pueblo que Hashem escoge para hacer un convenio, no convenios, un convenio. Y a través de un Mesías tuvimos el honor y la oportunidad de ser parte de este pueblo, sin merecerlo. Lo menos que podemos hacer, familia, es trabajar en equipo. Can we do that? Como dice el americano, can we just all get along? Can we get along, people? La santidad nos une con lo que es más alto que nosotros mismos. La esencia de Hashem nadie la puede entender. A veces el Eterno hace cosas que yo digo, wow. Yo digo, wow. La misma creación, cuando nosotros vemos la creación, vemos el amor, la sabiduría de nuestro Rey. A veces me pongo a ver videos de pajaritos. Y en lo más simple, unos pájaros exóticos que yo jamás en la vida había visto, de otros países, en otras culturas. Y aprendo tanto de la sabiduría de mi Rey, cómo Él se plació en crear ese pajarito de la forma como lo creó. Eso me llena a mí de gozo, fíjese, ver videos de pajaritos. Si usted no lo sabe, ya lo sabe. Reunirnos como una comunidad es donde nosotros aprendemos a hacer ejad con el Eterno. Y esto no se debe sonar como un slogan. Somos ejad. En verdad, vamos a demostrarlo. Let's show it. Cuando tengamos una buena comprensión de lo que conlleva ser santo, va a fortalecer las cualidades de lealtad, respeto a lo sagrado en nuestras vidas. ¿Cómo deberíamos actuar en la presencia de un rey? ¿Conocemos el protocolo? Si viene el Mesías en estos momentos y se presenta y entra por estas puertas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar como una desorganización o vamos a actuar como Él se merece? Por tanto, necesitamos lealtad en nuestras relaciones de convenio, porque créalo o no, dentro de Israel hay de todo un poco.
Hay personas que son agradables. Hay personas que son menos agradables. Hay personas que son buenas. Y hay personas que son menos buenas. Hay personas que una sonrisa se las das, pero hay personas que tienes que forjar una sonrisa. Pero ¿sabe qué? Es tu hermano y es mi hermano. Porque estamos dentro de un convenio. Entonces, si yo no te paso, tú no me pasas. Vamos a decir, vamos a hablar yo. Si tú no me pasas a mí, que yo estoy bastante pesadita, imagínate. Me ves caminar por ahí. Ahí viene la hermana Lisa. Ella me va a enseñar hoy. Mejor ni vengo porque no la quiero ver. No suena chistoso, familia, pero es verdad. Necesitamos tener lealtad en nuestras relaciones interpersonales de convenio y respeto por los límites, los derechos, la justicia de Adonai. Sin entender que la vida es sagrada, no tenemos derecho a quitarnos nuestras vidas. Es un regalo. Veremos toda una vida como sin valor. Dentro del altar de incienso hay una lección. Éxodo 30, el Eterno le habla a Moshe y le da la instrucción de hacerle el altar, le da las medidas, cómo lo tiene que hacer. Salmo 141:2 nos dice lo siguiente, y aquí vamos a hablar acerca de la oración. Deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como en el sacrificio de la tarde. Aquí hay una lección y aquí hay un mensaje. Cuando nosotros leemos el Sidur, hay una expresión que se repite cuando nosotros hacemos el protocolo. Abre mi boca, que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables delante de ti. Esa es una parte del protocolo cuando hacemos las oraciones del Sidur. El incienso en hebreo es ketoret, que significa dulce aroma, incienso, perfume. ¿Cuáles deberían ser los ingredientes para que esta ketoret en forma de nuestras oraciones tenga sentido? Necesitamos entender que el privilegio de orar a Elohim es un privilegio y honor. Por eso cuando nos presentamos en los protocolos, cuando hacemos nuestras oraciones, tenemos que tener santidad. Él es santo. Tenemos que presentarnos puros de corazón. Tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Tenemos que tener esperanza, específicamente cuando estamos orando por algo especial. Y tenemos lo más importante de todas las cosas, tener conciencia ante quién estamos parados. Familia, cuando el Sefer Torah venga acá a Roca Eterna, este ambiente tiene que cambiar. Porque tener un Sefer Torah en una congregación es un honor y es un privilegio. O sea, tenemos que aumentar nuestro respeto a las cosas santas y reconocer que cuando se haga un servicio de Torah, como la primera vez lo experimentamos aquí, ¿se acuerdan? ¿Cuántos lloraron? ¿Por qué lloramos? Porque sabemos lo que eso representa. Hay respeto por las cosas sagradas. Éxodo 30 dice, no ofrecerás incienso extraño sobre él, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de grano, ni verterás ofrenda de libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos una vez al año. ¿Cuál es ese tiempo de una vez al año? Yom Kippur.
Con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación, Él hará expiación por él una vez al año, por todas sus generaciones. Por todas sus generaciones. Este es el servicio dentro de lo que se conoce Yom Kippur. La oración tefilá, oración es tefilá en hebreo. Se conoce como incienso. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es oración? ¿Qué tú me contestarías? Hablar con Dios. Es parte de un protocolo real. Pero la oración es un punto de conexión íntima con el Eterno. Es una labor de despertar el amor que está en nuestro corazón hasta lograr un estado de unión íntima con lo divino. Por eso muchas personas dicen, cuando están orando, yo siento a Dios. Porque la conexión es tan íntima que pueden penetrar esas barreras y expresarse de esa forma. Es por eso que la traducción como oración es inexacta, porque la oración implica dos entidades distintas. Una inferior que hace una petición a una superior. Y hay otra palabra hebrea para esto, bakashá, que es la adoración que también se conoce como shevach. Tefilá incluye estos dos elementos, bakashá y shevach. Por eso cuando nosotros abrimos el Sidur, las expresiones que hay para dirigirnos a nuestro Rey, si usted la ve y lo lee y medita en ella, son adoración. Palabras de adoración para nuestro Rey. En cambio, comunión puede ser una mejor palabra para describir tefilá. Porque tenemos comunión en nuestra mente con el Espíritu, con Adonai. Esta es una oración, es algo que nos conecta con lo sagrado, con la santidad máxima que es el Eterno. Pero nuestras oraciones muchas veces están contaminadas. Yeshua nos dice en Marcos 11, cuando se levanten para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenle para que su Padre en el cielo perdone sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan, su Padre en el cielo no perdonará sus ofensas. En Mateo 6:5, cuando ores no seas como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Ellos ya tienen su recompensa. 1 Pedro 3:7, ustedes esposos igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento. A pesar de que su esposa pueda ser más débil físicamente, deben respetarla como una compañera heredera del don de la vida. Si no lo hacen, esto es un principio para los varones casados, sus oraciones serán estorbadas. El hecho de que nosotros estamos elevando incienso a lo alto, que es por medio de nuestra oración, necesitamos entender que dentro de la oración tiene que haber un nivel de santidad, un nivel de respeto, un nivel de conciencia a quien te estás dirigiendo y conduciendo tu vida de una forma digna y apta para presentarte delante del Rey. Salmo 51, 7 al 10. Esta es una oración hermosa de parte de David. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría para que los huesos afligidos puedan regocijarse. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Nosotros conocemos esta expresión. Vamos a leerlo todo. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu inflexible. Estamos construyendo una casa para Hashem.
por medio de sabiduría, de entendimiento. Y cuando el Eterno le ordena a Moisés que le hablara a todos los sabios de corazón, porque él los había llenado con espíritu de sabiduría, ¿a quiénes se estaba refiriendo? Pues aquellas personas que habían trabajado, tenían dones y capacitaciones especiales, y Dios quería usarlos para esta elaboración de su santuario. Moisés recibe la instrucción de Dios, comunica las instrucciones a los artesanos. Los artesanos reciben la instrucción y Dios, por medio de sus Ruach HaKodesh, los dota sobrenaturalmente para hacer esta elaboración. Cuando sometemos nuestra voluntad y nuestros dones a Él y nuestras capacitaciones, entonces Elohim puede usarnos, porque no existe ego. Hay humildad, hay disposición, quiere servir. A eso es lo que Dios está buscando hoy en día para construir una casa en medio del pueblo. Voy a pasar esto, voy a pasar esto, voy a pasar esto. Yeshua también se refleja a través del maestro artesano y constructor del tabernáculo, tal como Bezalel, que fue el escogido de parte de Hashem. Y esto va en la próxima porción. Le estoy dando un adelanto. He llamado por nombre Bezalel, hijo de Uri. Uri en hebreo es luz. Hijo de Ur, volverse blanco, de la tribu de Judá. Lo he llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con perspicacia y con conocimiento, referente a todos los tipos de artesanía. Para hacer diseños, para trabajar con oro, plata y cobre, y en corte de piedras, con grabados de madera, para trabajar con cada arte. Por lo tanto, fue Bezalel que supervisó la construcción del tabernáculo de la misma forma que Yeshua está supervisando la construcción de su cuerpo. Nosotros, delante del Padre. Y qué bueno que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque su cuerpo está fragmentado. Necesita ser sano. Bezalel había dominado una amplia gama de habilidades para construir la casa. Y estas habilidades están disponibles hoy a través del Mesías dentro de su pueblo. Estamos construyendo una casa para Hashem. Efesios 4, 11 al 13. Además, Él dio a algunos, fíjese que dice algunos, no dice todos. Dentro del pueblo de Israel dice algunos. Estos algunos son aquellos que tienen las habilidades, que respetan lo que es sagrado, que respetan las cosas santas, que tienen Torah y que guardan los mandamientos del Eterno. A ser emisarios, a ser profetas, a ser proclamadores de las buenas nuevas, a ser pastores, a ser maestros. ¿Cuál es la tarea de todos estos oficios, de todas estas labores, de todos estos emisarios, de todos estos oficiantes? ¿Cuál es la tarea? Es equipar a los santos de Elohim para la obra de servicio que edifica el cuerpo del Mesías. Por eso necesitamos líderes dentro de las congregaciones. Por eso necesitamos pastores dentro de un redil, dentro de una congregación. Se necesitan maestros que sepan la Torah para poder invertir tiempo de estudio, adiestrar, capacitar, habilitar, preparar. El Eterno se encargará de comisionarlos. Para cuando usted esté listo, usted que me esté escuchando, donde quiera que me esté escuchando, y usted someta su voluntad al Eterno. ¿Tienes ganas de enseñar? Buen deseo tienes. Pero si no sometes
tu voluntad, tu vida alterna. No te capacitas, no estudias, no ejerces lo que estás aprendiendo. Entonces es mejor sentarse y poder aprender, para que en medio del aprendizaje haya una aplicación en tu vida. Y así surja una comunicación, una comunión con el Eterno. Y puedas aprender a respetar lo que es estar en una relación de convenio y respetar la legalidad de la Torá por medio de los mandamientos. Desarrollar una comunión con Hashem para tener una vida que te lleve no a rebelión, sino al Edén. ¿Por qué? Porque la restauración final, que es a donde nosotros estamos caminando, es que el objetivo final que quiere el Eterno morar con la humanidad, pero la humanidad también necesita anhelar que el Eterno more en nuestros medios. Este tabernáculo, estas instrucciones que nosotros estamos estudiando en estas porciones, es un modelo de un microcosmo de la creación y representa ese lugar de conexión, porque acuérdese que Adán y Eva nos llevaron al exilio. Su relación con el Eterno fue interrumpida. Nosotros estamos aprendiendo a cómo nosotros regresar y convertirnos en una nueva creación para regresar al Edén y cultivar una relación con el Eterno a través de llevar una vida en obediencia y cultivar respeto hacia los espacios sagrados. Así nosotros nos purificamos moral, y cuando nosotros estamos estudiando los rituales y los practicamos en nuestras vidas, entonces estamos haciendo un ensayo para cuando el templo esté nuevamente de pie, sepamos cómo conducirnos. Y nos enseña a acercarnos a Elohim a través de la santidad, de la reverencia, de la obediencia y la lealtad, en medio de santificarnos y purificarnos diariamente, respetando los espacios sagrados. Esto es lo que el servicio de los sacerdotes y las vestimentas de Aarón y las vestimentas de los sacerdotes por honor se estableció en el principio de lo sagrado. El Mishkan se erigió en medio del campamento y el santuario y su servicio convirtió al pueblo de Israel en un círculo, tal como la metodología. El campamento acá y las tribus morando alrededor de lo que es sagrado. Esta fue la composición de santidad y respeto que lo ayudó a Israel a caminar y a trascender juntos como nación. Sabemos sí que ellos fallaron. Sabemos sí que esa generación no entró. Pero mientras ellos estuvieron practicando en obediencia, la presencia del Eterno estaba en medio de ellos. Y hay unos comentarios de nuestros sabios que cuando la presencia sale del segundo templo, la presencia de Adonai está en exilio con nosotros, esperando que se construya el templo. Esta es la ética de la santidad, familia. El santuario y el sacerdocio nos enseñan la ética de santidad a nuestras vidas cotidianas y nos afirma los valores de lealtad, respeto a lo sagrado, creando un ambiente de reverencia y la humildad sentida por el pueblo una vez que sintió los símbolos de la presencia divina. La reverencia otorga poder al ritual, a la ceremonia, las convenciones sociales y la civilidad, y nos ayuda a nosotros a transformarnos en individuos y tener responsabilidad como pueblo. Eso es lo que la ética de santidad nos ayuda,
a que no somos satélites solitarios. Somos parte de un pueblo que es llamado como santo, y aprender lo que es Kedushá nos va a entender que necesitamos caminar como una entidad unida. Yo espero que este estudio te haya sido de bendición, que hayas aprendido, que hayas sido retado o confrontado por medio de para que podamos nosotros entender de otra perspectiva. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo hoy? Y espero que el Shabbat, el Moré Rafi, pues lo presente desde otra perspectiva. Así que les encomio, les animo a que continúe con las enseñanzas que se transmiten aquí en Roca Eterna, y nos vemos este próximo Shabbat. Gracias, Hashem, por la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra, y ayúdanos a respetar los espacios sagrados, a ser reverentes delante de ti, Shabbat tras Shabbat, y en nuestra vida cotidiana reflejar tu justicia y tu bondad, porque eres un Rey justo, bueno y fiel. Grande es tu soberanía y majestuoso eres, porque eres santo. Ayúdanos, Señor, a entender y vivir una vida santa. Por los méritos de Yeshua, amén y amén. Shalom, familia.